Gracias a Dios por la gran bendición que nos da de meditar nuevamente en la palabra de Dios. Y también gracias a Dios por la bendición de estar vivos y por este hermoso día. Gracias al Señor por la gran oportunidad que nos da de vivir, porque la vida es un desafío cada instante. Gracias al Señor por su gran bendición. Hoy quiero compartirles una enseñanza acerca de lo que dice la palabra de Dios, acerca del más grande o del gran mandamiento. Corrijo, no el más grande, el gran mandamiento. Es que les invito a que leamos esto de la palabra de Dios, ahí en Marcos capítulo 12, de los versículos 28 hasta el versículo 31. Dice la palabra del Señor de esta manera: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Hoy quiero compartirles el gran mandamiento. Y es que cuando la gente habla de Dios o de la fe, siempre está tratando de encontrar cuál es la medida. O sea, hasta dónde es mejor o peor, o cuál es el mejor mandamiento o cuál es el peor mandamiento. Entonces, siempre muchas personas están tratando de encontrar cuál es el mejor o el peor mandamiento. Entonces, algunos en la antigüedad, como los maestros de la ley, así clasificaban los mandamientos como mandamientos pesados o mandamientos ligeros. Así han enseñado muchos maestros rabinos, muchos maestros de la ley, enseñaban los mandamientos de pesados o ligeros. Entonces, pues algunos decían: bueno, mejor me concentro en guardar los mandamientos pesados, y dejaban de lado los mandamientos ligeros, o decían, es así casi como un asunto de recompensa: el que guarda los ligeros lleva cierta recompensa, y el que guarda los pesados pues tiene otra. ¿Saben? Pero aquí es de llamar la atención el hecho
de que este hombre conocedor de la ley de Dios, este hombre que dice aquí, un escriba, no cualquier persona, un escriba. ¿Quiénes eran los escribas? Eran personas muy conocedoras de la ley, porque precisamente se dedicaban a transcribir, a copiar los documentos de la palabra, copiarlos, o sea, eran copistas, entonces lo hacían a mano. Déjenme explicarles un poco el proceso de lo que hacía un escriba. El escriba fabricaba la pintura, buscaba los materiales para donde escribir y los fabricaba él mismo. O sea, todo. Él recolectaba los materiales para fabricar su pintura, fabricar sus pinceles de escritura, fabricaba también los papeles o las pieles, porque mucho de la ley se escribió sobre pieles. Entonces, un escriba sabía todo el proceso, todo, desde recolectar los materiales, fabricarlos y escribir. Y eran tan meticulosos en la escritura que no permitían muchos errores. Si se equivocaban en la escritura, desechaban todo el libro y volvían a empezar. Eran personas muy precisas, sabían mucho de la ley, de qué decía y en dónde lo decía. Eran conocedores de las palabras, cuántas palabras contenía, por decir, el Génesis, el Éxodo. Ellos eran conocedores muy meticulosos, cuántas palabras, todo lo tenían muy, muy en control. Bueno, esta persona, conocedora de lo que dice la Escritura, se acerca y le hace al Señor Jesús una pregunta que él consideró que era muy, muy fuerte y quería sorprenderlo, más bien. Esta pregunta llevaba la intención de demostrar la ignorancia, el desconocimiento o el conocimiento parcial del Señor Jesús de la ley de Dios. Entonces, cuando le pregunta al Señor Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Así, una pregunta muy corta, pero que él sabía que encerraba una enseñanza muy grande. El primer mandamiento de todos. Así, el Señor Jesús le responde, pero no para demostrar, o sea, no para demostrar nada, ni para ridiculizar a nadie, ni poner en relieve lo mayor o lo menor, como ellos aprendían y así como lo enseñaban, que los pesados, que los ligeros, que... Imagínate que a algunos les enseñaban de esta manera, para decir, si alguien quería aprender de la ley de Dios o de las enseñanzas de la Biblia, los tenían clasificados. Para estas personas deben aprender estos mandamientos ligeros. Y ya a lo mejor con más años y un poco más avanzado en su conocimiento, entonces le enseñaban los mandamientos pesados. Así es como ellos, así es como los maestros de la ley y los judíos del tiempo de Jesús pensaban. Entonces, al hacerle esta pregunta al Señor Jesús, pues para él era como uno de los mandamientos
pesados. Seguramente dijo, él no lo sabe, no lo ha estudiado, porque pues es un hombre, no es viejo. Aquí me hace pensar esta pregunta, que el escriba no era una persona joven, no era una persona de mediana edad. Me hace pensar que era un hombre maduro, con muchos años de estudio. Para caer, él ya debió haber estudiado los mandamientos pesados, según ellos. Por eso al Señor Jesús le hace esta pregunta, pero lleva la intención de mostrar que los viejos, los que han estudiado, que han memorizado por más tiempo, saben. El Señor Jesús entiende bien la pregunta y entiende el propósito, que lleva un tanto la idea de ridiculizarlo, ¿no? Pero el Señor Jesús no se queda con eso. Le responde, porque he pensado en eso. ¿Y por qué? Pues porque era una pregunta interesante, muy buena, era necesaria, porque aparte de todo, esta pregunta el Señor Jesús le dio una respuesta al hombre. No fue solo una respuesta, es el punto, no fue una mera respuesta, fue una enseñanza. Fue una enseñanza del Señor Jesús. No era una respuesta de examen, no era una respuesta para mostrar que él sabía. No, el Señor no respondió esta pregunta para demostrarle a este escriba que él sabía de qué se trataba el primer mandamiento, o el más importante, o el gran mandamiento, sino que él le responde, pero para darle una enseñanza al respecto. O sea, no como un mandamiento ligero o como un mandamiento grande. Aquí me voy a detener. Mira, muchas personas dicen que creen en Dios. Hay muchas personas que creen que han entendido algo de Dios. Hay personas, mucha gente que se memoriza 2 o 3 partes de la Biblia, como que dicen, yo he escuchado ministros que dicen, ayúdate que yo te ayudaré, que no viene en la Biblia eso, ¿no? Que a Dios orando y con el mazo dando, que tampoco lo dice la Biblia, y otras cosas, ¿no? Como los que son alcohólicos, borrachos, dicen que no solo de pan vive el hombre, y le agregan ahí de todas las perversiones, vicios habidos y por haber, y toman lo que dice la Biblia. No, la Biblia no dice eso. Entonces, dicen que creen en Dios y se jactan, muchos se jactan de saber que Dios es el grande, y hasta dicen, muchos dicen, pues es que yo creo en Dios porque alguien tuvo que haber hecho todo esto que existe. Y creen que eso es muy sabio, como este fariseo, como los escribas, como los rabinos, como los maestros de la ley de ese tiempo. Creían que eran muy listos, ligeros, pesados, ¿no? Y el primer gran mandamiento. ¿Y de qué sirve que lo tengas memorizado? Mira, el Señor le responde a este hombre, escriba, le responde lo básico, que a todos los judíos, hasta el día de hoy, los judíos, al pueblo de Israel, a todos los niños les enseñan desde pequeños, casi desde que empiezan a hablar, les enseñan
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Desde casi, desde que empiezan a hablar, les enseñan esta palabra. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero no se queda ahí. O sea, le dice, el primer gran mandamiento es ese. Pero no se queda ahí. Y le dice, y casi puedo imaginarme al escriba así, casi cuando el Señor dijo eso, casi quería interrumpirlo. O esperaba que él hiciera el silencio para preguntarle, ¿eso es todo? Para decirle, ya ves, no sabes. Pero no, el Señor, les digo, Él tenía algo para enseñarle a este hombre. Y no termina el Señor Jesús y continúa diciendo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Casi como que en estas partes el escriba está esperando, está oyendo y está esperando. Un hombre, les digo, por el tipo de enseñanza y cómo dividían los mandamientos en ligeros y pesados, por eso puedo afirmar sin temor a equivocarme que este escriba era un hombre mayor, un hombre ya maduro, muy maduro. Ya yo creo que un hombre casi anciano, preguntándole al Señor por un mandamiento de los considerados pesados, ¿no? Entonces el Señor Jesús no termina y le dice, y el segundo es, o sea, le preguntó por el primer mandamiento, el primer gran mandamiento de la ley. Pero el Señor Jesús no se detiene ahí, le dice, y el segundo, o sea, y el segundo, no se detiene en el primero. Y el segundo dice, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora sí viene el cierre. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, si hubiera dicho solo la parte primera del Señor Dios es uno, pues es verdad. Pero se hubiera quedado el Señor Jesús en una expresión meramente teológica, ideológica, pero solamente. Y luego todavía cuando dice la experiencia, dice, y amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu energía. Ya lo está llevando esta enseñanza a un plano práctico, a algo que se debe vivir. No solo quedar en la cabeza, sino algo que se debe vivir. Si tú, mira, te explico. Pues si tú dices que Dios grande y todopoderoso, ¿cuántas personas se levantan en el día y dicen gracias Dios por este hermoso día? Pero viven de lo robado, viven del hurto. No, no es posible. No puede ser que estés invocando a Dios y pensando perjudicar a otro,
O el que es casado y se levanta y dice, gracias Dios, porque tengo estos puños para golpear a mi esposa. No es posible eso. O sea, no puedes hablar de Dios como muchos que tienen a Dios en una imagen y le piden, según sienten algún respeto, algún temor, pero no respetan a nadie. ¿Cómo es posible que puedas decir que amas a Dios? Solamente tienes una idea aquí, cuando ves el universo y dices, seguro que alguien creó todo esto, y dices, ¿es Dios? Y por eso dices que crees en Dios. Pero eso no es suficiente. Ahora, no basta con decir creo en Dios, tienes que experimentar a Dios en tu corazón. No solo en tu corazón, porque también hay algunos que yo he escuchado esto, que dicen, tengo a Dios en mi corazón, lo tengo aquí adentro, bien metido en mí. Pero hablan, su boca no refleja que Dios está ahí. Están llenos de odio. Se la pasan maldiciendo. Miren, cuántos y cuántos hablan de Dios y que su bondad, pero hablan de la pandemia y dicen maldita pandemia, o se refieren a alguien, maldita persona, maldito, se la pasan maldiciendo a medio mundo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios esté ahí adentro en el corazón? Dice bien clara la palabra de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está llena de maldiciones, de eso va a salir y va a brotar espontáneamente. Si de tu corazón está lleno de rebeldía, de coraje, eso es lo que va a brotar de ti. No importa que te aprendas toda la letanía y todos los ejemplos teológicos, o que te memorices textos bíblicos, si tu corazón está lleno de miseria, de nada espiritual, eso es lo que va a brotar. No estás experimentando a Dios. Mira, el primer mandamiento no es solamente acá. No es solamente acá en la emoción, no. Porque hay personas así, que se dicen que van a la iglesia, pero no, son verdaderos demonios. O sea, se comportan de lo peor. Mira, como hay muchos ministros que hablan de Dios y son pederastas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y luego hablan del amor de Dios. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible el amor de Dios? No es así. El Señor Jesús por eso no se quedó en la primer parte del gran mandamiento. Yo creo que muchos, si te hubieran hecho la pregunta a ti, ¿cuál es el gran mandamiento? Hubieras dicho, creer en Dios. Y pues un solo Dios. Pero el Señor no se quedó con eso. Dijo más, experimentarlo. Experimentar a Dios en tu vida. No solo en tus palabras, sino bien metido en el cuerpo, bien metido en la mente, bien metido en todo tu ser, en toda tu energía. Mira, hermano, no puedes decir el más gran mandamiento
si no estás experimentando a Dios en tu corazón. Para muchas personas, experimentar a Dios es recibir dinero, recibir la salud, tener buena suerte. Hermano, eso no es creer en Dios. O sea, ¿qué Dios es un milagrero? ¿Es un proveedor o qué? ¿Qué piensas de Dios? Dios nada más sirve para dame, porque ¿cuántos se acercan a Dios para dame? ¿Y qué haces tú? ¿Qué vives? En cuanto tienes la oportunidad, insultas al prójimo, insultas a los que te rodean, los agredes. Por eso el Señor Jesús no se quedó con la primera parte y puso, y el segundo. Porque ¿cuántas personas aman a Dios? ¿Cuántas personas son bien religiosos? Son bien candil de la calle y oscuridad de su casa. No han entendido que amar a Dios es amar al prójimo también. Mira, dice aquí, dice el Señor, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira cuánta gente está matando a otro. Quiero decirte, hay mucha gente que dice que ama a Dios y que son buenas personas. Yo creo sinceramente que una persona es desde el momento de la concepción. Desde el momento en que un óvulo y un esperma se unen, ya es una persona. Una persona que no habla, una persona que no ve, una persona que no se defiende, pero no deja de ser persona, porque pues es una persona que va a crecer y que va a aprender a hablar y que va a aprender a usar su intelecto y va a usar sus manos, pero todo empieza en algo muy pequeño y esa personita se está desarrollando. Pero ahora vivimos en un mundo donde no se respeta a las personas, ni de siquiera desde pequeño. Y esas personas que están dispuestas a matar a un ser humano, ¿cómo pueden decir amar a Dios? No se puede decir amo a Dios cuando destruyes al prójimo. El prójimo es otro, es el otro. No importa si es negro, no importa si es blanco, no importa si es chaparro, no importa si te cae bien o está mal, no. El asunto aquí es, si es un ser humano, es tu prójimo. Es tu prójimo. ¿Cómo puedes decir amar a Dios que no lo ves? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no está aquí? No lo puedes palpar, no lo puedes ver. Porque así hay muchas personas, dicen que creen en Dios, pero ¿cómo? Si no lo ven, no está aquí. Pero a tu prójimo que ves aquí, lo explotas, lo humillas. ¿Cuántos y cuántos líderes de iglesias, religiones, ven en los seres humanos y dinero y abusan de esa condición humana, de esa necesidad en el ser humano de creer? Y les venden una ilusión.
decir Dios, no basta con decir creo, no basta eso, no basta con memorizarte asuntos teológicos, no. Algunos piensan, no me sé mucho, no sé mucho de la Biblia, ¿y eso qué? Y algo que sí he aprendido, que hay dos cosas en las que no te puedes equivocar. En el amor a Dios y al prójimo, tu fe en Dios. Tu decisión por Él. En creer en Dios. No te puedes equivocar en eso. En creer en Dios y amar al prójimo. ¿Qué se nos enseña ahora? Todo al revés. Ámate a ti mismo. No ames al prójimo, ámate a ti mismo, procúrate a ti mismo, engaña a otros para beneficio de ti mismo. No vives a gusto con esta mujer, divórciate antes de que pasen más años, porque hay que disfrutar, la vida se vive una vez. La gente, por la búsqueda del placer, le importa poco pisotear los sentimientos, emociones de otros. Algunos me dicen que aman a sus hijos. Yo les digo, si realmente amas a tus hijos, ¿por qué tienen problemas? Y no solo problemas, no pierden ocasión para estar en problema y tras problema y conflicto, pleito, gritos, ofensas, humillaciones. No aman a nadie. Es como aquella persona que está involucrada en un vicio y dice, yo sé que le hago mal a mi familia. Y luego, pero no puedo dejar, pues claro, no puedes dejarlo porque solamente piensas en ti mismo. No amas al prójimo, no amas al otro. Y sabes, creer en Dios sí es importante. Amar al prójimo es igual de importante. Algunos dicen que entre más conocen al ser humano, más aman a su perro. Bueno, estas personas no aman a Dios ni aman a otro. Porque los que hablan así, los que se expresan de esta manera, son personas frustradas por querer cambiar a todos a su gusto, a su manera. No respetan la individualidad de, lo que son otros. Y entonces, como no son como a ellos les gusta, entonces aman más a su perro, que no les habla, no pueden interactuar. Ahora, fíjate qué tontería la gente que dice eso. Si realmente vivieras con un perro, tu intelecto sería el de un animal sin razón. Pero como convives con otros seres humanos, pensantes, tu desarrollo intelectual, físico, emocional, se desarrolla, se crece. ¿Dónde está eso, el desprecio por los otros? ¿Eres tan especial? ¿Eres tan especial? No crees en Dios. ¿Cuál es el gran mandamiento? Creer que Dios es uno y amarle con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, o sea, de una manera muy intensa. No
esos que dicen, yo busco a Dios cuando me nace. No están siguiendo el mandamiento. No creen en Dios. Saben de Dios, pero no creen en Él. Esas personas que dicen, solo cuando me nace, déjenme decirles, yo no he visto a ninguna persona en la vida, ni he leído en la vida, ni he leído esto, de que haya personas que les nazca de corazón. Eso no es cierto. La gente busca a Dios porque quiere dinero, porque quiere salud, porque tiene miedo a la desgracia, tiene miedo a la miseria. Y busca a Dios pidiéndole por ayuda. Siempre buscan a Dios, dame. Pero, y cuando Dios bendice a las personas, lo que hacen es que se ensoberbecen y dicen, esto es mío. Para eso no es creer. Amar al prójimo como uno mismo. Amar al prójimo como a uno mismo. Yo quiero animarte, hermano. Ama a tu familia primeramente. No seas candil de la calle y oscuridad de tu casa. Ama a tu familia de todo corazón. Tus prójimos son tus próximos. Ama a tu vecino, aunque sea difícil de tratar. Ama a todos de todo corazón. No insultes a otros. Porque bien dice la palabra de Dios, ¿cómo puedes alabar a Dios y con esa misma lengua, con esa misma boca, te la pasas maldiciendo, insultando al prójimo que Dios creó? Algo que debemos aprender de esto, porque de lo que estamos hablando es de la ley de Dios. Nos da el Señor Jesús una gran lección de la tremenda calidad moral, tan elevada, profunda enseñanza, de la tremenda calidad moral de la ley de Dios. La ley de Dios que está en esta palabra es hermosa. Es hermosa. Quiero animarte. No te quedes con un concepto o pensar cuál es el mejor o el peor mandamiento. No existe peor o menor mandamiento. El que quebrante un pequeño es desechado. La Biblia lo dice. No hay mandamiento grande o pequeño. Este hombre escriba, cuando escuchó estas palabras del Señor Jesús, le dijo, bien, maestro, fíjate, le llama maestro porque la respuesta fue en su intelecto, fue de un maestro, y todavía le reconoce que recibió una enseñanza. Este hombre viejo le reconoce al Señor Jesús, un hombre de una edad mediana, le reconoce y le dice, maestro. Lo alaba. Y el Señor Jesús no le hace así. Pregúntame. No. El Señor Jesús le dice de esta manera. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Eso no te dice algo, hermano? El Señor Jesús no le dijo, bien, vas por buen camino, síguele adelante. No. Le dijo, no estás lejos, como muchos, como tú.
no estás lejos. Hay muchas cosas que tú sabes. Hay muchas cosas que tú sabes de Dios. No estás lejos. Solamente tienes ahora que demostrar con hechos lo que dices que crees. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a darle gracias primeramente porque Él nos ha guardado hasta el día de hoy. Miren, me detuve ahí en esto porque ya no sé más qué pasó con el escriba. Esto no está escrito aquí. No está escrito en la palabra del Señor. Aquí. Esto está escrito en otro lado, en otro libro. Yo creo que en la presencia del Señor se verá si este escriba entendió el mensaje y lo puso en práctica o se quedó solo con su intelecto. Entonces, nuevamente, ahora sí, vamos a concluir. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de escuchar este mensaje y entender cuál es el gran mandamiento. Vamos a dar gracias. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el que nos enseña la verdad eres tú. Creemos en ti y te agradecemos porque tú nos enseñas cada día cómo debemos de vivir. Gracias, Señor. Te ruego que cada uno de los que hemos aprendido tu palabra y que creemos en ti, enséñanos a guardar este gran mandamiento y a ponerlo en práctica cada día. Nuestro buen Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Y de igual manera, tú que ves este video y que no has entregado tu vida a Dios, que crees en Él, pero no has rendido tu mente, tu corazón, tus fuerzas, tu energía, tu alma, no te has postrado ante el Todopoderoso. Quiero invitarte que le rindas tu voluntad al Señor, aquel que puede librarte del infierno, aquel que puede darte la vida eterna. Entrégale tu voluntad, entrégale su ser. Él está aquí diciéndote que te ama. Mira cuántas veces he estado predicando la palabra del Señor, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por nuestro Señor Jesucristo. Hermano, pero lo único que tienes que hacer es ríndele tu voluntad. Ríndele tu corazón, toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu alma. Si no sabes cómo hacerlo, quiero invitarte a repetir estas palabras de arrepentimiento que yo voy a hacer, como si tú las dijeras, solamente para guiarte a ti, hermano, que no sabes cómo hacerlo. Pero quiero pedirte que si tú vas a repetir estas palabras que yo haga, dilas de todo corazón y ten fe. No tengas miedo. Dios te va a guardar. ¿Quieres orar conmigo? Cierra tus ojos y en una actitud humilde, dile a estas palabras en voz alta a nuestro buen Dios. Cierra tus ojos y en una actitud reverente vamos a pedirle a Dios. Dile de esta manera: Señor, perdón, reconozco que soy pecador. Te entrego mi vida y mi corazón. Te entrego toda mi mente. Te entrego todo mi ser. Te entrego todas mis fuerzas. Te ruego, enséñame a hacer tu bendita voluntad. Todos los días que me des sobre esta tierra. En el nombre de Jesús.
lléname con tu sano y divino Espíritu, con tu santo y divino Espíritu. Te lo ruego en el nombre de Jesús, que se dio por mí en la cruz. Amén. Si has hecho esta oración sinceramente, amado hermano, sé bienvenido a la familia del Señor. Sé bienvenido al pueblo de Cristo. Ten la bendición de nuestro buen Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios nos guarde a todos.